Saludos mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes para poder reflexionar y comentar de la lección de escuela sabática que estuvimos leyendo. Ya estamos en la lección 9. Es un gusto poder estar con ustedes hasta este punto de la lección para poder seguir adelante comentando de lo que se nos tiene preparado cada vez en esas semanas. Alimento espiritual sobre todo, pero sobre todo para que podamos progresar espiritualmente. Y le digo de que de la vida espiritual depende todo. Porque según tu vida espiritual depende tu vida terrenal. Depende tu vida matrimonial y tu vida social, económica, intelectual. De todo eso depende de tu vida espiritual. Porque separados de Dios no somos nada. Y con Dios Él nos ayuda a poder seguir adelante. Así que debemos interesarnos mucho en nuestra vida espiritual. Por eso es la decadencia del hombre. Por eso es la pérdida de la ética y la moral. Porque el ser humano no le interesa su vida espiritual. No hablando teóricamente. Por eso te agradezco a Dios porque tú buscas siempre del alimento espiritual. Poder reflexionar y comentar de lo que estuvimos leyendo. Y es lo que vamos a hacer en esos momentos, en este comentario. Estamos en la lección 9, como ya les había comentado, que lleva por título Una vida de alabanza. El versículo central está en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 4, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Siempre es fácil, podemos decir, adorar a Dios cuando nos sentimos gozosos. Ahí entran los sentimientos, como estuvimos leyendo en lecciones pasadas. Sentimiento incumbe mucho en lo que nosotros hacemos. Sin embargo, pues cuando todo va mal y cuando nuestros sentimientos van en contra de la felicidad y de estado de ánimo estable, cuando estamos en la peor situación imaginable, cuando el crisol se hace más potente, se escalda, no es tan fácil adorar a Dios. Pero precisamente es entonces cuando debemos de alabar a Dios, quizá más que nunca, porque la alabanza nos ayuda a conservar la fe. La alabanza es un acto de fe, es poner la fe en práctica. Y principalmente debemos de tomar en cuenta de que la alabanza y nuestro estado de ánimo, cuando estamos con Cristo, no debe de depender de lo que sintamos o lo que vemos. Porque como les digo, la alabanza es fe en acción. Es la práctica de la fe. Y la fe ve al invisible, como leímos en la lección pasada. Viendo al invisible es solamente por la fe. Ver lo que no está en las circunstancias y lo que no depende de nuestros sentimientos y lo que nosotros tenemos como visión. Sino de que la alabanza sea algo más allá, de que no dependa de las circunstancias, no sea circunstancial y tampoco sea sentimental. Eso no depende de la alabanza a Dios. La alabanza es más allá. Quizás no siempre sea natural, pero cuando practicamos la alabanza, para que se convierta en una parte de nuestra vida, debe de practicarse cada vez, en cualquier momento de la vida. Pero, pues, ¿qué es la alabanza? ¿Cómo podría ser igual un arma poderosa espiritual para las circunstancias difíciles? ¿Y cómo puede transformarnos nosotros y cambiar la situación que nos rodea? Es lo que estaremos comentando en esta lección de escuela sabática. Te invito a poder quedarte, poder suscribirte y darle like si estás llegando por primera vez, no estás suscrito. Pero sobre todo a poner tu atención para poder escuchar la palabra de Dios. Porque no es mi palabra y no es palabra de que sea dicho por mí, sino lo que hemos estudiado y lo que se centra en la palabra de Dios va a ser comentado. Así que te pido toda tu atención para que juntos podamos ponernos interés en la palabra, en la Biblia, en el gran libro que es de Dios. Vamos a iniciar. El gran escritor ruso Fyodor Dostoyevsky había sido condenado a muerte, pero a último momento le conmutaron la sentencia. En su lugar pasó años en la prisión.
Pero sobre esa experiencia que estuvo en la prisión, escribió sobre algo muy importante. Dice: cree hasta el final, aunque todos los hombres se extravíen y seas el único fiel que quede. Aún así, lleva tu ofrenda y alaba a Dios en tu soledad. En estas lecciones hemos visto esas maravillosas palabras de los hombres que hablan en cuanto a los crisoles. Pero hemos visto igual a Pablo, que soportó una oposición y persecuciones increíbles. Pero ahora estaba sentado en una prisión romana. Y aún así no estaba deprimido, ni siquiera decepcionado, sino que escribe ávidamente para animar a los creyentes de Filipos. ¿Se imaginan? Una situación, podemos decirse, desanimadora, que tumba el ánimo al suelo. En esa situación se encontraba Pablo, aún así animando a los de Filipos, que estaban libres en sus casas haciendo sus actividades diarias. Porque esa fe que tenía Pablo era más allá, no era cualquier fe. Filipenses 4:4 al 7 se encuentra ese versículo que leímos, el versículo central. Pero igual menciona el versículo especial. Dice: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada seáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos versículos, como les dije, Pablo lo escribe en la prisión, en esas condiciones desfavorables. Pero era porque Pablo tenía una visión semejante a la de Cristo. Esa visión que Dios quiere que tengamos. Y que en Pablo fue concedido, porque él buscaba a Dios. Y él meditaba lo que decía su palabra. Y ahí consta eso, el ser fiel en el episodio, ¿no? Y él había puesto atención a los de Filipo, de que la alabanza debe ser algo fundamental en nuestra vida. No hay que estar afanosos, sino que deben ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en oración, ruego y en acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa palabra es muy fundamental, pero es cierto de que una cosa es alegrarse cuando todo va bien, pero Pablo nos exhorta a regocijarnos siempre. Eso implica de que nos debemos de regocijar cuando no hay implicaciones, no hay motivos, o cuando no nos apetezca. Pero aún así Pablo nos exhorta a alabar a Dios, aunque pues los motivos no sean tan explícitos a poder alabar, sino que la alabanza depende de otra cosa. Como ya vuelvo a repetir, la alabanza es un acto de fe, así como la fe no radica en las circunstancias, sino más bien en la verdad acerca de Dios. Es por la verdad de quién es Dios y quién nos ha prometido Él. Eso va determinando sus pensamientos, sentimientos y circunstancias. Y es lo que dijo Pablo. Pero ahora en especial, esa alabanza derriba muros. La oración derriba muros. No sé si has escuchado una expresión en inglés que dice, traducida al español: encerrarse pintando hasta un rincón. O sea, imagínate que estás pintando una habitación en el piso, claro, ¿no? Estás pintando, hasta que terminas tú solo encerrándote. O sea, la pintura te termina encerrando en un rincón. ¿Qué vas a hacer? Si sales, pues debes de, literal, pisar la pintura. Terminas pintando hasta una esquina. Si sales, pisas la pintura y arruinas todo. Si te quedas ahí, debes de esperar hasta que se seque. A veces nuestra fe parece arrinconarnos en algunas ocasiones. Llegamos en una situación a la que, igual que la pintura fresca en el piso, nuestra fe nos atrapa. Y al contemplar la situación, hay dos opciones: o tenemos que rechazar a Dios y la fe, o todo lo que creemos igual, o nuestra fe nos obliga a creer lo que parece imposible. Esas son las dos ocasiones cuando la fe nos acorrala. Dios igual arrinconó a los israelitas después de que el pueblo vagó durante 40 años. Y Dios
no condujo al pueblo de Israel a praderas desocupadas y pacíficas, tranquilas, hermosas, paisajes bellos. Los puso entre ciudades más fortificadas de la zona que claramente veían a personas ahí fugitivas, iban a tomarlo como esclavos mínimamente. Tuvieron que caminar alrededor de Jericó en silencio durante 6 días. Y el séptimo día Dios lo indicó que gritaran, y ese grito junto con las trompetas de la día de la victoria. Eso lo vemos en el libro de Josué. Tal vez tú conoces la historia de la conquista de Jericó. Pero ese grito fuerte cumplió un papel muy importante en esa historia. Pero ¿tú qué crees? Podemos pensar en estilo caricaturesco de que el grito fuerte de los israelitas iba a causar una vibración, que derrumbaría los muros. Eso es muy caricaturesco, que digamos. Eso no era posible. Ese grito fuerte no iba a causar vibraciones para que los muros cayeran. Cuando Dios convocó a los israelitas a gritar, era un tipo de grito en el que David dice en Salmo 66: aclamad a Jehová con alegría, y toda la tierra, cantad de su nombre, poned gloria a su alabanza. Dice el versículo 1 y 2 de Salmo 66. Es un grito de alabanza. Después de 6 días de observar los enormes muros, debieron haber llegado a la conclusión de que no tenían la posibilidad de derribarlos por su cuenta. Pero ahí es donde entra Hebreos 11:30. Por la fe los muros cayeron. Es la fe. Y como ya dijimos, el acto de fe es la obediencia. Obediencia a Dios. Alabanza a Dios. Es un acto de alabanza. Cuando Dios está a punto de hacer algo nuevo en nuestra vida, posiblemente nos lleve a Jericó. Porque tal vez debe enseñarnos que el poder para triunfar no proviene de nuestras fuerzas y estrategias. Todo lo que necesitamos está fuera de nosotros. Por lo tanto, no importa lo que haya frente a nosotros. ¿Se imaginan? Si dependiera de nosotros, importara lo que hay frente a nosotros. Pero como no depende de nosotros, no importa qué enemigo está delante nuestro. No importa cuán insuperable puede ser. Nuestra función es alabar a Dios. La fuente de todo lo que necesitamos se centra en la fe, en acción. Pero la vida de alabanza es otra cosa. No solo momentáneo, como dije. Podemos inspirarnos con las palabras que se nos mostró en la lección en ese día. Que, cuando vengan los momentos difíciles yo alabo a Dios. Pero eso es igual una fe circunstancial. Una acción circunstancial. Debemos de adorar a Dios en todo momento. Alabar al Señor quizás no sea natural para nosotros, incluso en circunstancias favorables. Entonces, ¿cuán más difícil va a ser alabar a Dios en las malas? Sin embargo, eso es lo que somos llamados a hacer. La alabanza es algo que debe practicarse hasta que sea una actividad que pase de una actividad en la que realizamos en un momento determinado a ser una atmósfera en la que vivimos. La alabanza no debería ser tanto un acto específico como un estilo de vida natural. Y ahí es donde entra el Salmo 145. Este salmo ilustra una manera en la que podemos alabar a Dios y no va a faltar motivos. Como dijimos de que debemos de alabar a Dios a pesar de que no haya motivos, pues en verdad siempre lo va a haber. Siempre habrá motivos para poder alabar a Dios porque Dios está en todos lados. Y por lo tanto, los motivos están presentes. Y es lo que menciona en este salmo especial, que es uno de los últimos, Salmo 145, que lleva por título Alabanza por la bondad y el poder de Dios. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Dice el versículo 2. Versículo 3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré la grandeza. Y proclamarán memoria de tu inmensidad, de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia.
Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, tus obras, y tus santos te bendigan. Estos versículos, bueno, yo leí hasta el versículo 10. Son esenciales. Y en cuanto a eso, el gran predicador británico Charles Haddon Spurgeon, puedo pronunciar así, escribió un libro que en inglés es The Practice of Praise y en español para la práctica de la alabanza. Está basado en el versículo 7 de ese salmo que leí, Salmo 145, que mediante ese versículo llama nuestra atención a tres cosas importantes que puedan ayudarnos a desarrollar la alabanza en nuestra vida y vida diaria, no en un momento en específico. Practicamos la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor. Si no miramos a nuestro alrededor y vemos la grandeza de Dios, no tendremos ninguna razón para alabarlo. ¿Qué podemos ver a nuestro alrededor que te ayude a alabar a Dios? Me refiero a que veamos al mundo creado para que Dios sea digno de alabanza, como la belleza de la creación de Dios. O también podemos ver en un mundo espiritual que sea digno de alabanza, como la fe de alguien que comienza a crecer y va en aumento su espiritualidad. Pero igual la alabanza se centra al recordar lo que hemos visto. Si queremos vivir en una atmósfera de alabanza, debemos de ser capaces de recordar el motivo. ¿Cómo podemos recordar las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros? Por ejemplo, cómo tú has progresado y has descubierto cosas nuevas en tu mente. Antes vivías oculto y personas te engañaban, pero ahora sabes de que Dios está encima de todos y no hay nadie que se compare a Dios. Practicamos la alabanza cuando hablamos de ella. La alabanza no es algo que nada más ocurre en nuestra mente, sino su propósito que se salga de nuestra boca para que también los demás escuchen lo que nos rodean, puedan comprender. Por eso entra en este último día, que es el testimonio convincente. De hechos, la alabanza tuvo un efecto asombroso sobre quien la escucharon. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 34, después de quitarles la ropa y golpear despiadadamente, Pablo y Silas los encarcelaron. No hubo nadie que les curara las heridas y vendara lo que les habían hecho, sino que con dolor físico y con los pies en el cepo, estaban en una cárcel bajo las rejas. Pero mientras los demás prisioneros escuchaban, Pablo y Silas comenzaron a orar y cantar. Conocemos la historia, la actitud de Pablo y Silas, que es para el ser humano incoherente e irrazonable. Tuvo un gran efecto, ya que después del terremoto que ocurrió, después de que el carcelero descubrió que ni Pablo, ni Silas, ni ninguno de los demás prisioneros había escapado, dice Hechos 16, 29 y 30, que temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Porque este hecho hizo que el carcelero se concentrara en su necesidad de salvación. ¿Por qué papel crees de que ocupaba las oraciones y los cánticos de Pablo y Silas para que la familia y el mismo carcelero y los prisioneros no huyeran y esa familia de este hombre pudiera ser salva? Es asombroso pensar que nuestra alabanza puede transformar el destino eterno de los que nos rodean. Si Pablo y Silas se vienen sentados solamente en la oscuridad a murmurar y quejarse como suelen hacer los demás prisioneros, ¿crees que alguien se había salvado esa noche? No sabemos lo que posteriormente pasó al carcelero y a su familia, pero ¿no te imaginas leyendo las palabras que Pablo escribió más adelante en otra prisión en Roma, diciendo en Filipenses 1, 29 y 30? Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí.
¿Te imaginas que leyeron esto y reflexionaron con respecto al sufrimiento de Pablo? ¿Produciera gozo en ellos? Esa es la alabanza a Dios. Te invito, mi querido amigo y hermano, a poder alabar a Dios de corazón. No dependiendo de las circunstancias, ni los motivos, ni los sentimientos. Porque eso es muy pesado. Hay que tener dominio propio para que nuestros sentimientos no dominen nuestra visión. Que tú domines lo que tú eres. Pero sobre todo que tú le des el timón a Dios para que Él domine nuestra vida. Una vida de alabanza. Que no sea solamente en los momentos difíciles ni en los momentos fáciles. Que sea en todo tiempo. Porque así tú podrás vivir feliz. Regocijaos siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y que la paz de Dios sea con vosotros. Y esa paz os conservará en el conocimiento de Dios, en la fe de Jesús. Porque esa paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Quieres obtener esa paz? Te invito junto conmigo a poder orar y a poder primeramente decir a Dios de que necesitamos claramente una vida de adoración a Él. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque por tu amor, Señor, tú nos ayudas. Padre, tal vez no podemos comenzar en la oración diciendo te agradecemos porque nuestra mente, Señor, se enfoca en solamente lo que no tenemos, más no en lo que tú nos has concedido. Pero Padre, aún las personas más desdichadas, Señor, tienen motivos para agradecerte. Y si, Padre, nos consideramos como personas desdichadas, Señor, ¿cómo no alabarte? Porque tenemos la joya más preciosa que tú tienes, que es tu palabra, tu verdad y tu fe. Señor, pedimos ese espíritu de alabanza que es no es circunstancial, que no depende de ausencia de guerra o de paz, sino solamente tu paz, Señor, que no es sentimental. Queremos, Padre, alabarte y poder cantar, Señor, diciéndote, Señor, ¿con qué puedo alabarte? ¿Qué instrumento, qué notas exaltan perfectamente tu nombre? Queremos, Padre, alabarte porque te amamos. Queremos, Señor, alabarte porque queremos estar contigo siempre adelante. Bendice, Padre, mis queridos hermanos. Y que tú, Señor, puedas ayudarlos en cada momento. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, te agradezco por haberme acompañado una vez más, como ya había dicho. Te invito a poder seguir adelante y poder tener una vida de alabanza. Te invito a poder suscribirte y poder dar el like para poder seguir adelante. Y sobre todo poder leer más de la Biblia. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.